¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y continuando con nuestra serie de cápsulas relacionadas con lo que es el amparo en materia administrativa, en este acto vamos a analizar lo que sería la fracción tercera del artículo 107 de la ley de amparo, es decir, el amparo contra los actos administrativos latu sensu, es decir, aquellos actos, omisiones o resoluciones emanadas de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, para lo cual es importante precisar desde este momento que debemos distinguirlo, como ya lo mencionamos en la cápsula anterior, de los actos materialmente administrativos, es decir, aquellos actos emanados de la administración pública, tanto federal, estatal o municipal, pero que son emitidos de forma discrecional, unilateral y en algunas ocasiones hasta de forma arbitraria en virtud de que no manan de un procedimiento, no tienen que ver por ende con el ejercicio del derecho de petición o de defensa, sino que la autoridad administrativa, en base a las facultades discrecionales que les confiere una ley o un reglamento de carácter administrativo, decide ejecutar un acto de molestia en contra del gobernado, tal y como ocurre, por ejemplo, con la imposición de una sanción económica por parte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública por una presunta infracción al reglamento de tránsito, o bien como pudiera ser la facultad discrecional de alguna dependencia de gobierno para hacer una visita domiciliaria o de inspección que en forma posterior, si se deriva de la misma una contravención al ordenamiento jurídico, pues pudiera dar origen a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Bien, una vez aclarado lo anterior, vamos a establecer entonces que dentro de las hipótesis que prevé el artículo 107, fracción tercera de la ley de amparo, vamos a contemplar dos vertientes. La primera hace referencia a las resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si en virtud de estas se hubiese quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Un ejemplo de este tipo de determinaciones pudiera ser la resolución administrativa que emite el juzgado cívico al momento de resolver la situación jurídica de una persona por presuntamente infringir la ley de cultura cívica, y al momento de llevar a cabo lo que es la individualización de la sanción, impone la máxima de las sanciones aplicables al caso concreto, pero no funda y motiva su determinación. En este sentido, entonces no está llevando a cabo la debida individualización de la sanción. Consecuentemente, independientemente de que se violentan algunos dispositivos de la Ley de Cultura Cívica y de su respectivo reglamento, esto contraviene lo dispuesto por el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal, dado que el acto carece de la debida fundamentación y motivación. Por ende, estamos hablando de un acto que trasciende al resultado de la resolución. Consecuentemente, el quejoso agraviado e impetrante podrá promover el juicio de amparo indirecto contra dicha determinación. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo donde se comete la violación durante el procedimiento y eh, cuando esta violación de alguna manera deja en estado de indefensión al quejoso, como pudiera ser el caso de aquellas violaciones de carácter procesal, en el caso de que el imputado, o en este caso el presunto infractor, solicita la asistencia de un defensor de oficio
en virtud de no contar con un abogado particular. Sin embargo, el juez cívico le manifiesta al gobernado que por el momento no cuenta con defensor de oficio adscrito al juzgado cívico. Sin embargo, de acuerdo a lo que establece tanto la ley de cultura cívica como su respectivo reglamento, pues este puede defenderse por sí mismo. Y en ese sentido, entonces, dentro del procedimiento administrativo queda plasmado en forma expresa que el justiciable desea defenderse por sí mismo, lo cual desde luego se traduce en una violación de carácter procesal que va a trascender al resultado de la resolución, dado que en este caso el presunto infractor no es técnico en derecho y por ende no puede ejercer una adecuada defensa. En este sentido, entonces, el acto del juez cívico se traduce en un acto inconvencional, dado que el juez cívico, como órgano técnico y perito en la materia, pues debe saber lo que es el principio pro persona. Y en este sentido, estaba obligado a inaplicar lo que establece tanto la ley y su reglamento y hacer prevalecer lo que establece el artículo 20 constitucional y permitirle al gobernado el ejercicio de una adecuada defensa. Desde luego, entonces, al no cumplirse con esta prerrogativa y violentar el principio pro persona, así como el principio de adecuada defensa, el gobernado agraviado impetrante podrá acudir al juicio de amparo con fundamento en el artículo 103 en su inciso A, que hace referencia a las resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, si en virtud de esta se hubiese quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Bien, ahora vamos a ver la segunda hipótesis que reglamenta el artículo 103, fracción tercera de la ley de amparo, que hace alusión a los actos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente los derechos humanos tutelados tanto por la Constitución Federal como por los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Y un ejemplo práctico en relación a estos actos de imposible reparación pudiera ser el caso que actualmente estoy ventilando precisamente ante los tribunales de amparo en materia administrativa con relación a un elemento de seguridad pública que es destituido por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, y donde a la par al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio ante el denominado Consejo de Honor y Justicia se inicia lo que en ese entonces se denominaba como una averiguación previa, la cual en su momento oportuno el Ministerio Público un año posterior al haberse iniciado la averiguación previa, pues llega a la conclusión que no hay responsabilidad penal, toda vez de que las periciales practicadas a los resguardos donde supuestamente el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que fue destituido de su empleo, cargo, comisión, facilitó la entrega de un arma de cargo a un civil, pues fueron falsificados tanto su puño y letra como su firma. Luego entonces, al no ser su puño y letra y la firma la cobra en el respectivo resguardo, pues el Ministerio Público decide no ejercitar la acción penal. Sin embargo, dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el Consejo de Honor y Justicia pues resuelve que sí es responsabilidad administrativa y, como ya lo comentamos, lo destituye de su empleo, cargo o comisión. Contra dicha determinación, entonces se promueve el
recurso de revisión ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y como esta autoridad fue omisa en resolver el fondo del asunto con relación al recurso de revisión durante aproximadamente un año, pues esto nos permite o nos da la pauta para ofrecer como prueba superveniente precisamente el acuerdo del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, así como las pruebas periciales donde se llegó a la conclusión que la firma y su puño y letra que obraba en el resguardo pues no eran en este caso del elemento que fue destituido. Luego entonces lo ofrecemos como una prueba superveniente en virtud de que no teníamos conocimiento de la misma sino hasta un año después. Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de manera arbitraria y de alguna manera violentando los derechos sustantivos, en este caso del justiciable, desecha la prueba superveniente ofertada por el justiciable, argumentando que la misma no tiene la calidad de ser prueba superveniente, toda vez que debió haber sido ofrecida junto con el escrito mediante el que se interpuso el recurso de revisión, lo cual es completamente contrario a derecho. Luego entonces estamos hablando de un acto de imposible reparación que se da dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y contra el cual procede entonces el juicio de amparo indirecto en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción tercera de la ley de amparo. Bien, entonces en conclusión, y tal y como lo mencionamos en la cápsula anterior, debemos distinguir lo que son los actos materialmente administrativos de los actos administrativos latu sensu, es decir, los actos o omisiones o resoluciones que se dan dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. O sea, si bien es cierto, la administración pública puede emitir tanto actos materialmente administrativos como actos administrativos latu sensu, estos últimos se caracterizan precisamente por emanar de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. O sea, en términos claros y sencillos, estamos hablando de actos que materialmente son de carácter jurisdiccional. Pues hay que recordar que, si bien es cierto, hay autoridades administrativas que pertenecen al Poder Ejecutivo, materialmente van a ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, la jurisdicción no es una facultad propia y exclusiva de el Poder Judicial, sino que también va a haber autoridades administrativas con funciones materialmente jurisdiccionales, tal y como puede ocurrir con el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, los órganos de control interno, contralorías internas, como pudiera ser en su momento las resoluciones que emite la Profeco al momento de dirimir o resolver una controversia entre un consumidor y un proveedor o prestador de servicios, las resoluciones que emiten los juzgados cívicos o oficialías conciliadoras y calificadoras, toda vez que, si bien es cierto, estas tienen la atribución de imponer las sanciones por las infracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno, pues materialmente están dirimiendo o resolviendo controversias. Por ejemplo, en un procedimiento de daño culposo por tránsito de vehículos, incluso se puede dar perfectamente la famosa trilogía procesal, donde tenemos dos personas involucradas que van a plantear una litis o controversia ante el juez cívico, y en base a los elementos de convicción que le allegan o con base en su dictamen en tránsito terrestre que emiten los peritos adscritos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, pues establece a quién le asiste el derecho. Entonces, propiamente estamos hablando de actos emanados de la administración pública
dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Bien, bueno, pues con esto concluimos la presente cápsula y continuaremos más adelante con el desarrollo de las diversas hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley de amparo. Consecuentemente, la próxima hipótesis que vamos a analizar en la siguiente cápsula es la prevista por la fracción cuarta de dicho dispositivo, que hace referencia a los actos de los tribunales administrativos, es decir, los denominados tribunales de justicia administrativa, tanto federal, estatal y municipal. Pues recordemos que en algunos municipios de algunos estados, como por ejemplo de Nuevo León, existen también los denominados tribunales de justicia administrativa municipales. Bien, agradezco su atención y nos vemos la próxima. Hasta luego.